Ridícula, infantil y con una escala de poder absurda. Eso y más se dice de la saga del chicle rosa, mejor conocido como Majin Buu. Existe una teoría muy popular de que Toriyama Sensei quería finalizar todo en la saga de Freezer, dejando el misterio abierto si Goku sobrevivió o no a la explosión de Namekusei, pero eso es un mito que, aunque quizás tenga algo de cierto debido al cansancio del Sensei, en aquellos años ya había bocetos de la siguiente saga, por lo que no, Dragon Ball no iba a finalizar con Freezer. Quizás al inicio de la saga ese era el plan del Sensei. Después de todo, cada tramo se cerraba y Goku ascendía como el legendario Super Saiyajin. Eso era un cierre perfecto, pero no. Cuando la saga iba a finalizar, era más que obvio que continuaría con la saga de Cell, la que sí iba a ser el final aparente. Toriyama Sensei es el mangaka más grande de la historia, el mejor de todos. Podrá gustarte o no el género shonen, pero es gracias al Sensei que hoy tienes mangas como One Piece, Naruto, Bleach e incluso Fairy Tail, porque por Dios, el traje de Naxus es el de Gogeta. Pero ser el más grande de todos le trajo enemigos poderosos, quienes son Toei Animation y la misma revista Shonen Jump. Pero ¿eso es cierto o simplemente exageran por moda? Aquí te explicaré todo lo que no conocías sobre dicha saga. Cuando inició la siguiente saga para el Sensei fue el infierno en vida. Primero los androides que parecían Don Ramón y el señor Barriga. Luego le dijeron que eran muy feos y creó al androide 17 y al androide 18. Sí, esa que hizo que muchos niños sintieran peculiares emociones. Pero ¿qué pasó? La revista le dijo que ahora eran muy bonitos y que no parecían villanos finales. Entonces, después de tanto intentar, nació el temible ser. Pero ni él se salvó. Tuvo 3 transformaciones hasta que Gohan, el en ese entonces más fuerte Saiyajin, lo derrotó. Toriyama Sensei ya estaba harto, no lo dejaban en paz. Su historia ya no era suya, era del mundo entero menos de él, y tiene lógica. Verán, en aquellos años no había internet como hoy en día, ni YouTube, ni mucho menos TikTok. En aquel entonces, la obra que trascendía el mercado mundial lo hacía porque era buena, no por un golpe de suerte, y Dragon Ball fue una de ellas. Se volvió la más popular del mundo entero. El Sensei, que en paz descanse, quería irse y vivir después de ser esclavizado, pero la revista no lo dejó. Su manga vendía millones y luego de una larga charla se llegó a un acuerdo. Se haría una última gran saga del manga, pero solo como la quería el Sensei. Él tenía la última palabra de todo y podía hacer lo que quisiera. Y créanme, eso se notó. Volvimos a lo clásico, humor sin sentido con picardía al más estilo puro de Toriyama. Aquí fue un trabajo en equipo de 3 partes. La revista dejaba trabajar tranquilo el Sensei y quisiera todo el alboroto que quisiera. El Sensei hizo brevemente a Gohan el protagonista y Toei expandió lo que el Sensei no pudo mostrar en el manga con relleno canónico, porque la saga escolar de Gohan, todos esos episodios graciosos fueron rellenos aprobados por el Sensei y la revista. ¿Lo ves? Un tremendo trabajo en equipo. La saga de Majin Buu es probablemente la más divertida de Dragon Ball Z. Hay quienes la consideran una obra maestra y quienes la ven como la caótica, la más desequilibrada de toda la serie. Curiosamente, ambas posturas tienen algo de razón. Goku regresó, Vegeta se redimió y los enanos Goten y Trunks hicieron un desmadre en la franquicia. Gohan volvió a ser el más fuerte de todos, Piccolo se convirtió en niñera y Krillin conquistó a 18. Pinche enano descarado y con suerte, se quedó atrás en la escala de poder, pero bueno, al final fue quien salió ganando. Pero sobre todo se incluyó un concepto algo ridículo pero que tiene lógica, y esa fue la fusión, algo que sigue vigente incluso actualmente en la etapa Super. En este punto todo ya era un desmadre, pero el Sensei ya no le importaba porque en teoría sería la saga de Majin Buu y luego todo se acaba, pero bueno, qué ingenuo fue el Sensei, porque estamos en el año 2026 y honestamente Dragon Ball no tiene pinta de que acabará muy pronto. Porque fue el momento en que Toriyama tuvo más libertad para hacer exactamente lo que le gustaba. Las sagas anteriores, específicamente la de los Saiyajin y la de Freezer, tenían un tono más serio y estructurado. Había una sensación constante de peligro, muerte y mucho drama. En cambio, en la saga de Buu aparecen muchos elementos del Dragon Ball original: humor absurdo, transformaciones extravagantes, personajes ridículos pero poderosos, situaciones impredecibles, villanos estilo Disney y muchos chistes en medio de los momentos dramáticos. Majin Buu no es un emperador galáctico como Freezer ni un monstruo biológico calculador como Cell. Es básicamente un niño caprichoso con mucho poder, un poder infinito. Eso es muy Toriyama Sensei. Tomar una idea absurda y convertirla en una amenaza capaz de destruir el universo. Y curiosamente, fue él quien lo logró. Majin Buu fue el único villano de la etapa Z que logró explotar la Tierra, así que denle un punto a Buu, él le ganó a los otros dos. La saga tiene momentos espectaculares y te contaré los mejores de ella. Número 1. Vegeta alcanza su punto más alto como personaje. Para muchos, esta es la verdadera historia de la saga. Vegeta pasa de ser un guerrero orgulloso, obsesionado con superar a Goku, a alguien capaz de sacrificarse por su familia. Su explosión contra Majin Buu sigue siendo uno de los momentos más emocionales de toda la franquicia, cuando abraza a Trunks antes de sacrificarse.
Estamos viendo algo impensable en el Príncipe Saiyajin. Número 2. Goku es un Super Saiyajin fase 3. La transformación es icónica y el diseño sigue siendo uno de los más impresionantes de toda la serie. Cabello enorme, sin cejas, un aura brutal, una sensación de poder descomunal, aunque después se volvió poco práctica, su presentación sí, fue legendaria. Número 3. La fusión. Oh sí, la épica fusión que sigue vigente el día de hoy. La saga introduce dos conceptos que se volvieron fundamentales: la danza de la fusión y los pendientes Potara. Gracias a eso aparecieron personajes muy populares como Goten y Bellito, personajes que siguen siendo de los más queridos en toda la franquicia. En el universo de Dragon Ball, pocas sagas son tan extrañas pero al mismo tiempo poéticas como la saga de Majin Buu. A diferencia de la saga de Freezer o de Cell, Buu no nació por venganza, por un deseo de conquista o por simplemente ansias de poder. Él nació por algo mucho peor: el terror y la maldad de todo el universo. Majin Buu es una criatura de las más antiguas y peligrosas de todo el universo de Dragon Ball. Existe desde el inicio remoto, mucho antes de que nacieran Goku o los Saiyajin. Durante millones de años recorrió el universo destruyendo planetas y civilizaciones sin un motivo concreto. No buscaba poder ni riqueza y mucho menos la conquista, simplemente era una fuerza de la destrucción. En una época antigua, los Kaioshin, dioses protectores del universo, intentaron detenerlo. Durante la batalla, Buu absorbió a varios de ellos, incluyendo al bondadoso Gran Kaioshin. Esa absorción cambió su naturaleza, haciéndolo menos salvaje y dándole una apariencia redondita e infantil que tendría más adelante. Miles de años después, el hechicero Babidi logró despertarlo de su encierro. Al principio, Buu obedeció a su amo y sembró el caos en toda la Tierra. Sin embargo, su encuentro con Mr. Satan marcó un cambio inesperado. Gracias a su amistad, Buu comenzó a comprender conceptos como la bondad, la amistad y la compasión. Esa lucha interna entre el bien y el mal terminó provocando una separación de su propia esencia. La parte malvada tomó el control y dio origen a formas cada vez más peligrosas de Buu, hasta llegar finalmente a Kid Buu, su estado original, una criatura completamente salvaje y destructiva, y curiosamente es la que parece un niño. Kid Buu destruyó la Tierra y obligó a Goku y a Vegeta a librar la batalla final en el mundo de los Kaioshin. Tras un combate desesperado, Goku logró derrotarlo utilizando una gigantesca Genkidama alimentada por la energía de los habitantes de la Tierra. Antes de acabar con él, Goku expresó un deseo: que algún día Buu apareciera como una buena persona. Años después, ese deseo se cumplió cuando Kid Buu se reencarnó en un niño humano llamado Buu. Así, la historia de Majin Buu terminó de una manera inesperada. Lo que comenzó como una existencia de un monstruo que pasó millones de años destruyendo vidas, concluyó con una segunda oportunidad. Su alma regresó al mundo para no causar sufrimiento, sino para vivir como un ser humano y utilizar su poder para protegerlo en lugar de destruir. Es uno de los finales más simbólicos y optimistas de toda la franquicia. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse, porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video.